Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este podcast de historias de la vid. El día de hoy vamos a hablar del vino loco. Recuerden que si quieren saber un poquito más de algunos datos curiosos sobre el mundo del vino, no olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a hablar del vino loco. No sé si ya alguien lo ha escuchado. Vamos a hablar primero de la región. ¿De dónde nos encontramos? Vamos a imaginar que estamos en un lugar que es muy frío, nuboso. Imagínate que estamos en París, a unos 200 kilómetros. ¿Sabrás ya dónde nos encontramos? Estamos hablando de Champagne. Sus principales viñedos están ubicados en el valle de Marne, en la montaña de Remis, en la Côte de Blancs. Champagne hace uvas que no maduran lo suficiente, ya que, como les comentaba, tenemos un clima muy frío y nuboso, siendo sus vinos tranquilos, muy ácidos y bajos de alcohol, pero gracias a la segunda fermentación en botella, a la adición de licor de expedición, se logran vinos burbujeantes, con un equilibrio y carácter único en el mundo, con tal potencial de guarda. La palabra champán viene del voz latino campus y una derivación de campania, que corresponde a la palabra champagne, que equivale a campo. Entonces podemos decir que la voz de Champagne es de un campo o llanuras y que normalmente son cretáceas o calizas. Cuando escuchamos Champagne, siempre se nos viene a la mente esta fiesta, celebración, felicidad, y se ha convertido en una de las bebidas indispensables para las grandes ocasiones. Lo podemos saborear en una copa clásica o copa tipo flauta. El abrir una de estas botellas verdaderamente es un ritual. Podían probar la técnica del sable, que es degollar la botella, o incluso se puede servir este vino espumoso en una fuente de vasos apilados, ¿verdad? Para celebrar el año nuevo. La historia de Champagne comienza el 4 de agosto de 1693, en la región francesa del mismo nombre, Champagne. No fue algo planificado como todo en el mundo del vino, sino más bien un hecho sorpresivo. Fue un monje benedictino francés que se llama Dom Pérignon. Este monje se le atribuye la creación de este método para fabricar el champagne. A su descubrimiento se le denomina método champenois. Cuenta la leyenda que a los 19 años este monje, Dom Pérignon, ingresó a la orden benedictina de la abadía de Haut-Villers, en el pueblo dentro de la región de Champagne en Francia. Su tarea consistía en supervisar la extensa producción de vino en el establecimiento, donde consiguió elaborar un gran vino a partir de uvas tintas, y debía de solucionar un gran problema que tenían en ese entonces, que era las burbujas. Aparecían burbujas en algunas botellas. Como maestro bodeguero, Dom Pérignon sabía cómo elaborar vinos, aunque ni él ni nadie por aquel entonces podía explicar el por qué salían estas burbujas. Hasta que Louis Pasteur, que como ya sabrás, ya tenemos un podcast dedicado a él, dedujo que el proceso natural de la fermentación, por la cual las bacterias asimilan el azúcar y las convierten en alcohol, generando a su vez calor, que es CO2, quiere decir gas carbón. Y si bien las burbujas que aparecían en los vinos a los finales del siglo XVII eran las mismas que hoy se disfrutan y admiran en todo el mundo, en primer momento molestaban a los monjes, que pretendían seguir haciendo unos vinos blancos y tintos tranquilos, como las demás regiones europeas. Pero a causa del frío invernal, aquellos vinos detenían naturalmente su fermentación. Las levaduras se paralizaban a bajas temperaturas, como cuando tenemos frío y no queremos trabajar y quedarnos en la cama viendo series o películas, igualito ellas. Es decir, que alcanzaban un grado alcohólico moderado y tenían un azúcar residual. Al llegar la primavera, con la llegada de los primeros calores, la actividad bacteriana se reactivaba y al estar en cada botella tapada con trozos de madera envueltos en trapos, las burbujas quedaban atrapadas
y por la presión muchas veces explotaban, lo que podía ser una reacción en cadena. Cuando uno explotaba, explotaban todas las demás. Dom Pérignon no sabía por qué ocurría esto y por eso se le denominó a este vino como un vino loco. Sin embargo, los ingleses, quienes los monjes envidiaban su vino blanco, preferían la versión mala, entre comillas, es decir, que les gustaba el vino burbujeante de Dom Pérignon. La inestabilidad de este vino loco fue causa de muchas preocupaciones, pero afortunadamente los ingleses, a su obsesión por este vino, los llevaron a idear un vidrio mucho más grueso para las botellas, para evitar que las botellas reventaran. Para el tapón, Dom Pérignon se fijó en las bondades del corcho como cierre de las vasijas usadas por los peregrinos a modo de cantimploras, tras lo cual dedujo que podía ser el material ideal para cerrar las botellas de vidrio de forma casi hermética y evitar que así se escapara el gas. Dom Pérignon murió en 1715 y durante sus 47 años como maestro bodeguero creó los principios básicos que se siguen usando actualmente para hacer champán. Existe un documento en el Royal Society de Londres en fecha de 1662, donde varios años antes de que Dom Pérignon elaborara su popular champán, en el que Christopher Wren dice que el vino se le añadía azúcar y melaza para hacerlo más espumoso. Champagne tiene una denominación de origen, y aunque no fue la primera en el mundo, ya que el vino Porto fue el primero en obtener esta denominación de origen, que si gustan podemos hablar un poquito más de este vino para otro podcast. La denominación delimita una zona geográfica en la que se debe cultivarse y elaborar el vino. Si se produce fuera de esta zona, no podrá denominarse como champán. Esta estricta normativa es la que permite que se reconozca la producción de las casas de champán. Gracias a ella, se puede certificar que la calidad de estos productos como medida que permite potenciar su atractivo en el mundo. Desde 1941, el Comité Interprofesional du Vin de Champagne garantiza su protección. Los viñedos champagnenses alcanzaron su apogeo en el siglo XVIII, con 50.000 hectáreas cultivadas. ¿Se imaginan eso? Sin embargo, esta cifra se tuvo que reducir porque a consecuencia de los daños ocasionados por la filoxera, que es una plaga que devastó prácticamente todo el mundo y como vemos una de las más afectadas fue esta región, y la Primera Guerra Mundial, en la actualidad abarca una extensión de aproximadamente 33.000 hectáreas. Para un champán las reglas van mucho más allá de los límites, porque influyen en cada proceso de la producción, tanto vitícola como vinícola. Las únicas variedades de uva autorizadas desde 1927 son la uva Chardonnay, una uva blanca, Pinot Noir, Pinot Meunier, que son tintas, y estas son las principales, aunque también se puede utilizar la Pinot Blanc, Pinot Gris, Ardennais, pequeño Mesli, que son poco utilizadas. La producción de las uvas en hectáreas también es limitada y se debe cosechar con un mínimo de alcohol potencial. Los vinos deben realizar la segunda fermentación en botella por un mínimo de 15 meses para los vinos en añada y 3 años para los vinos vintage. Durante los años en 1931 y 1935 hubo una crisis de superproducción, por tanto la caída de las ventas se hundió en el precio de la uva, por lo cual los productores de la uva champán promovieron el decreto el 30 de septiembre de 1935, que fijó las reglas de calidad en relación con el rendimiento. El rendimiento máximo limitado en una vendimia en 1997 fue de 10.000 kilos y en 1999 se llegó a 13.000 kilos. Muy pronto, los vinos champagne emprendieron el viaje. La producción de estos vinos champagne obstinados y aventureros lo dieron a conocer en todos los continentes. Los primeros fueron los ingleses, ya sea en la corte como entre los dandies, como Brummel y Sheridan, se le reclama como indispensable. Cuando el zar Alejandro I organiza una cena que dura 4 días en septiembre de 1815, con motivo del desfile militar del Campo de las Virtudes, se sirven 300 cubiertos al ritmo de un menú imaginado por el cocinero francés Carême, y los vinos de champán son su principal acompañamiento.
En 1891, el Tratado de Madrid prohíbe el uso de la palabra champagne o champán a cualquier producto que fuera de la región francesa de ese nombre. Y en 1994 se prohíbe el uso de la expresión método champenois en las botellas que fueran de la región de Champagne. En virtud de esto, en España lo llaman cava, Italia lo llaman espumante y en Sudáfrica lo llaman cap classé. En Alemania el vino espumoso es sekt. Incluso en Francia las regiones que producen vino espumoso como Alsacia lo denominan como crémant. Pero, ¿cómo se imaginan ustedes que llegó a ser este vino tan popular? Desde la Edad Media el vino de calidad era un monopolio de la Iglesia, que obtiene el precioso elemento que para ser consagrado en las misas. La evolución del vino en las regiones de Champagne está relacionado con los reyes de Francia. El primero de ellos en convertirse al catolicismo fue Clodoveo I, consagrado por el obispo Remis en la Navidad del año 496 en la capital de la región de Champagne. Del año 898 a 1825, en Reims, en el corazón de la región de Champagne, se consagró a los reyes de Francia. Las ceremonias se acompañaban con banquetes, donde los vinos de Champagne eran consumidos. Rápidamente aparecieron por su gusto y su finura. Estos se convirtieron en vinos que se ofrecían en homenaje a los monarcas que venían a la región. Cuando Luis XV hizo pintar el famoso almuerzo de la ostra de Jean-François de Troyes para su comedor, el champán figura como vino de elección. Nadie ignora que el zar Alejandro II de Rusia se lo hacía abastecer de cantidades considerables al ritmo de sus dedos, e incluso hizo fabricar una botella para su uso personal, las botellas de vino cristal, que vamos a hablar un poquito más de ellas. A partir del siglo XII, la reputación de los vinos de Champagne cruzó las fronteras. Su prestigio no dejó de crecer. Algunos años más tarde, todos los príncipes presentes en el Congreso de Viena, el champán figura siempre en un buen lugar en los menús de los grandes matrimonios reales de hace 2 siglos. Fue el invitado mágico y espectacular de grandes exposiciones universales en 1889 y en 1990 en Bruselas y París. Incluso lo podemos encontrar hasta en las victorias deportivas. Un gran ejemplo son los campeones de los grandes premios de la Fórmula 1, que se convirtieron en la ocasión para regar generosamente a los campeones y al público, y entregar la leyenda de la botella mítica en la mano. Un dato interesante es que actualmente en la Fórmula 1 se da champán de la marca Ferrari. En la actualidad, todos los grandes de este mundo del vino tienen su champán favorito y sus elecciones son tan variadas como convicciones políticas. Hay muchas etiquetas prestigiosas y con historia de champán. Varias de ellas están a la venta, por ejemplo, Krug, Taittinger, Pommery, Bollinger, Del Motte, Vieux de Clos, Moët Chandon o incluso Louis Roeder, entre muchas otras. Ahora sí vamos a platicarles de esta marca de vino que les platicaba, que lo hizo el emperador Alejandro II en Rusia. Es de un vino que mandó a hacer él de la bodega de Louis Roeder. El vino emblemático de esta bodega es el vino Champagne Cristal. Nació de una pasión rusa. Fue creado por la mansión Roeder y por encargo del emperador zar Alejandro II en 1876. En la época de Champagne empieza a ser muy famoso en Rusia y el emperador pide a la bodega Louis Roeder que elabore un vino exclusivamente para él. Este dato curioso es porque las uvas con las que está hecho es realmente de una calidad exorbitante. Es espectacular lo que hace esta botella. Y más que nada, tienen ciertas características esta botella. ¿Por qué se imaginan que se llama cristal? Y si les vino a la mente de por qué era totalmente cristalina, pues están en lo cierto. Es la única botella en el mundo que es totalmente cristalina. Y esto es porque el emperador temía ser víctima de un atentado o que lo envenenaran, y pide que este vino sea presentado en una botella totalmente transparente.
no de color verde como normalmente las conocemos. Las botellas de vino espumoso suelen tener una base cóncava en la parte de abajo, no sé si lo han visto, y eso se ve por muchas razones, pero principalmente era para que la botella soportara la presión que tenía y no reventara en la parte de abajo, y así poder aguantar la segunda fermentación. Pero la botella cristal esconde otro secreto, posee un fondo plano, que de hecho es el único que se puede encontrar en el mundo del vino que sea una botella espumosa con fondo plano. Los invito a que vayan a alguna de estas tiendas especializadas y busquen este vino que se llama Louis Roeder Cristal. Viene normalmente en una caja dorada y piden que se las muestren. Van a ver cómo en la parte de abajo es bastante grueso esta botella para soportar la presión que les comentábamos. Pero curiosamente, ¿saben por qué es un fondo totalmente plano? Y como ya se lo habíamos comentado, este emperador Alejandro pues tenía miedo a que fuera víctima de un atentado, como una bomba. Entonces, anteriormente a los reyes, como les gustaba tanto el champán, en la parte del fondo se colocaban explosivos. Entonces, para evitar que se colocaban ahí estos explosivos, por eso lo mandaron a poner un fondo totalmente que fuera plano. La botella, el vino, está elaborado de un ensamble de Chardonnay, 40%, y Pinot Noir, un 60%. Y este vino, ante todo, es un grandísimo vino que refleja la expresión del terruño donde nació. Viene de diferentes viñedos, de Côtes de Blancs, principalmente, Grand Cru, de Montpache de Reims y del Valle de Marne. El champán cristal reagrupa los mejores terruños y el tiempo en el que se hace también es realmente una obra maestra, es un arte. Se cría, se deja fermentar durante 6 años mínimo en la sombra y después pasará a la bodega en donde ya tendrá la segunda fermentación por más de 8 meses y después se va a hacer el degüelle. Y entonces imagínense probar este vino, realmente se lo recomiendo bastante. Y bueno, hasta aquí sería nuestro podcast el día de hoy. Espero que hayan aprendido el día de hoy un poquito más del vino. Y recuerden que cada semana tenemos más podcasts. Recuerden seguirnos tanto en nuestras redes sociales como aquí en cualquier plataforma que la estén escuchando para que les avisen cuando subimos un podcast nuevo.